domingo se va a celebrar en Donosti el día del TDAH. TDAH, debe decir más rápido, pues se le saldrá mejor, porque la que lo domina realmente, el término, es Maite Urquizu Molinuevo. Ella es una de las responsables de ADAIGI, que es la Asociación de Déficit de Atención e Hiperactividad de Guipúzcoa. Es licenciada en psicopedagogía y es especialista en modificación de conducta. Tranquilos, no hay un nuevo virus ni una nueva pandemia, aunque sí que nos preocupa un poquito este trastorno, porque la verdad, fijaos, si nos vamos a datos, solo el 2% de los niños con hiperactividad está diagnosticado y solo ese 2% recibe ayuda específica. Maite, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Solo hay un 2% de niños hiperactivos? No, realmente todos los estudios nos dicen que hay un 3, un 7% de niños hiperactivos dentro de la población, pero sí que es verdad que solamente está diagnosticado un 2%. ¿Por qué es difícil de diagnosticar o porque los padres...? Yo creo que por desconocimiento. Nosotros en la asociación llevamos 10 años trabajando, pero sí que es verdad que el avance en cuanto al conocimiento del trastorno es lento. Sobre todo, las familias no saben que existe el trastorno, porque a sus hijos siempre se les tilda de maleducados. ¿no? Es muy movido y es maleducado. Y como están acostumbrados a su movimiento, dicen, pues esto es normal. Y por otro lado, porque los centros escolares, aunque cada vez están más concienciados y más formados en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, hay muchísimos que todavía no saben identificar los síntomas y al final se les tilda de maleducados, de vagos, que pasan, que este niño no lo habéis educado en casa, que este niño no para quieto, pero nunca se une que esa sintomatología es de un trastorno, sino que es simplemente por educación, y es el error. Y de ahí viene esa palabra, ese TDAH. Cuéntanos en qué consiste este trastorno. El Porque trastorno no es solo hiperactividad. No es solo hiperactividad. El trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad une 3 síntomas. Uno, el déficit de atención, otro, la hiperactividad y otro, la impulsividad. Déficit de atención, hablamos de niños que no pueden empezar y acabar una tarea continuada, de niños que les cuesta empezar la tarea, de niños que meten mucho la pata, de niños que se les olvidan las cosas, la mochila, la agenda, etcétera. La hiperactividad es el exceso de Eso movilidad. Normalmente suele ocurrir, pero en grado pequeño, ¿no? Eso es, se tiene que unificar todo. Si al vemos final, que todo eso se está dando con es. mucha frecuencia, tendríamos que, o deberíamos de preocuparnos un poco, ¿no? Eso es, al final lo que hablamos no es de que, pues mi niño se olvida la mochila. Que dice, pues mi hija se la acaba de olvidar todo la eso, mochila. no, tiene que ser habitual, tiene que ser habitual en un tiempo, ¿de acuerdo? No puede ser que con un síntoma, digamos, tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tiene que tener la sintomatología casi completa, ¿de acuerdo? En cuanto estamos hablando de un trastorno como tal, otra cosa es despistes. Luego, el otro de los síntomas es la hiperactividad, el exceso de movilidad, el no poder estar quieto en la silla, el levantarse para cualquier cosa, el una fila no poder estar quieto en la fila, el tener que ir, el volver, ese tipo de cosas. Y la impulsividad es el no pensar antes de actuar. Es decir, se me ocurre pasar la carretera y la paso. Se me ocurre tirar esta pelota porque me han llamado tonto y le tiro la pelota y no valoro las consecuencias que me trae eso. ¿Agresividad, por ejemplo? También. Unido con la impulsividad. Es decir, si a mí me han empujado... porque sí. Sí, a mí me han empujado y mi instinto me dice, mi impulsividad me dice que tengo que empujar y no paro a pensar en, ostras, que lo puedo tirar por la escalera. Entonces lo empujo. No es consciente, no es voluntario, sino que de alguna manera no puede controlarse y hasta que no ve los hechos consumados no se arrepiente. No puede parar antes de. Es un poco la valoración. Normalmente la reacción ante esto es aislamiento, ¿no? Un poco. Claro. Son niños... ¿Incluso por los padres? Sí, son niños que no van a los parques porque como la lían cada vez que van al parque, entonces los padres al final dicen, es que es mortal ir al parque, no llevo al niño al parque. Y haces todo lo contrario de lo que deberías hacer para que el niño... no voy con ese niño porque me mata al mío. Eso es. Es un poco lo que hacen los demás respecto a ese niño y lo que sus propios padres, por miedo a lo que pueda llegar a pasar, le aíslan también. Es un poco por las dos partes, ¿no? La asociación ha nacido hace poco, ¿no? Realmente. En el 2002. ADAIGI está trabajando desde entonces un poquito en estos ámbitos. ¿Cómo surge la idea de asociaros? Y ya recientemente, 4 meses de crear lo que es la federación. La asociación se crea con los padres y por los padres. Es decir, sí, como siempre, vamos. Exactamente. Se veían solos, se veían sin apoyo y decidieron crear la asociación para intentar aunar esfuerzos para que su voz se oyese de una manera mucho más fuerte, tanto a nivel de instituciones, gobierno vasco, sanidad, educación, como los propios colegios. Tener un apoyo por detrás de que yo no vengo aquí diciendo que mi niño tiene esto y que tú me digas que qué tonterías me estás contando, ¿no? Que hay ese apoyo por detrás de una estructura y de una asociación.
Y lo mismo un poco la federación. Al final lo que se hizo con la Federación Vasca fue juntarnos las 3 asociaciones para de alguna manera dar mucho más fuerza y sobre todo ya igual en cuanto a peticiones concretas a instituciones, ¿no? El gobierno vasco ser una única voz la que plantea las quejas, ¿no? Aunque durante la semana que viene, ¿no? Realmente es una semana que se va a dedicar precisamente toda esa semana al TDAH. Este domingo es cuando vosotros vais a hacer un acto, pues para dar información principalmente, ¿no? ¿En qué va a consistir? Cuéntanos. A ver, la idea es mezclar la información a las familias que se puedan acercar, que no tengan un diagnóstico, o que simplemente digan, informarse. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Se va a informar de lo que es el trastorno, se va a informar de lo que hace la asociación y lo que hace la federación, por un lado. Y luego va a haber ya una zona mucho más lúdica, si el tiempo nos lo permite, castillos hinchables, fútbol inhumano... Fútbol inhumano se mola. Sí, más que nada para los mayores, casi para nosotros, más que para los niños. Y de alguna manera intentar buscar ese espacio lúdico y relajado en el cual todos podamos disfrutar, ¿no? Que no solamente sean los malos ratos que nos lleva muchas veces en situaciones de crisis nuestros hijos o nuestras familias. Ahora que hablábamos de los mayores, muchas veces, y lo comentábamos a micrófono cerrado, yo creo que relacionamos mal la hiperactividad siempre con los niños. Está claro. Pero el niño crece y se hace mayor, o la niña se hace mayor, ¿no? Y sigue siendo hiperactivo o hiperactiva, ¿no? Y sigue siendo hiperactivo o hiperactiva. Hay un porcentaje, pues un 40% de la población adulta que la sintomatología desaparece por una evolución y un desarrollo, pero lo normal es que siga esa sintomatología en el adulto controlada, de alguna manera, con esas estrategias que se les ofrece, con esas ayudas, y de alguna manera controlas esa impulsividad, controlas la hiperactividad, tienes trucos como una agenda muy continuada, pues para las notas donde las pongo, donde no las pongo, para que no se te olviden las cosas. Pero no tenemos que olvidar que un porcentaje muy alto de adultos tienen fracaso en el laboral, tienen fracaso a nivel de pareja, conflictos sociales, lo mismo que el niño impulsivo se convierte en agresivo por esa falta de control, el adulto con esa impulsividad también es una persona que por cualquier motivo se convierte en agresivo y puede montar los mismos cristos que un niño en un momento determinado por esa falta de control. ¿Y es genético esto? ¿O? Se trata de un trastorno neurobiológico de carácter genético. Es más, muchos de los padres de la asociación, al verse reflejados en los niños y darle un diagnóstico al niño, ha llegado a tomar conciencia de que ellos también tienen el trastorno y muchos de ellos están en tratamiento, otros simplemente tienen el diagnóstico y otros simplemente saben que tienen un TDAH, pero en su vida diaria han sido capaces de superar las dificultades que trae consigo. Bueno, pues este domingo nos tendremos que acercar entonces al Get Together, ¿no? Exactamente. Hay muchas citas y una de ellas yo creo que es importante, nos podemos pasar por ahí. Si tú ves que el niño o la niña pues se mueve, no se mueve, que muy movida, que muy movido, que es un trasto o una trasta, pues lo que tienes que hacer es acercarte e informarte, sobre todo y principalmente informarte, aunque no lo sean. Quizá porque todos nos van a venir a la memoria algún niño, alguna persona que dices, uy, este pega tranquilamente con el TDAH. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que nuestros hijos pues sufren este trastorno? O nosotros mismos, vamos, incluso. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque es difícil, ¿no? Es complicado. Es complicado sobre todo porque vives con él toda la vida y la movilidad que tenga, dices, es que es así, el niño es así. Sí, pero es así por una razón. En cuanto al déficit de atención, siempre decimos un poco lo mismo. Quejas del colegio que no acaban las tareas. Tareas que llegan a casa porque de forma habitual, que es un poco lo que me comentabas tú antes, de forma habitual no acaba los deberes en clase. Tiene mucho más deber. Hoy te sabe la tabla de multiplicar y mañana no te la sabe. ¿Me está tomando el pelo? No, es que hoy tienes un nivel de atención bien y mañana igual no tiene un nivel de atención y concentración adecuado. Que el profesor o la profesora te da un toque pues porque no está atento. Es porque no llega, porque algo le pasa. Es inteligente, pero es que algo le está pasando porque no llega, porque es que está despistado, tiene que concentrarse más, se le olvidan las cosas. Ese tipo de detalles, cuando se suman, es cuando nos puede dar la voz de alarma y decir, ostras, a ver si estoy hablando de que realmente no es que no quiere, sino que no puede. Pues esperemos que el próximo domingo, Maite, pues aguante un poquito el tiempo, por lo menos hasta que se termine la fiesta. Hasta ¿A qué hora mediodía, la fiesta? Hasta las 2 de la tarde, sí, ¿no? Aproximadamente. De 10:30 a 2 estaremos ahí. Supongo que sí, seguro que sí. Así que nos damos una vuelta por el del Diede, nos informamos bien, pero aún así, si hubiese gente que quisiera, pues porque lo está viendo y ya lo está detectando con nuestra conversación o porque efectivamente ellos ya lo tienen más bien claro, ¿dónde pueden acercarse?
Tenemos la asociación en Catalina Leizegui, en el número 40 abajo, pero les recomendamos o que entren en la página web y nos manden un correo a adaigui@adaigui.org o que llamen por teléfono directamente sin ningún problema, 943 45 95 94, y estaremos encantados de atenderles y aclararles todas las dudas que tengan. Y Adaigui es con H, HIGI.org. Vamos a dejar así claro más que nada para que luego entre. Adaigui. Podéis echar un vistazo en la web y podéis tranquilamente informar. Maite, que vaya todo bien. Muchas gracias. Vamos a ver enseguida qué tiempo va a hacer este fin de semana, pero antes nos daremos una vuelta por las carreteras.